Muy buenas noches amigos de La Esquina TV, a todos los seguidores de esta página. Para La Esquina es un orgullo poder lanzar este programa, esta serie de actividades que vamos a hacer, que es Callao del Bicentenario, el puerto que queremos. Y hoy empezamos con tres personas muy importantes dentro del quehacer cultural, gestión cultural y justamente el quehacer que emana en nuestro Callao, como es el señor Juan Manuel Dávila Herrera, que tiene maestría en gestión cultural, patrimonio y turismo de la Universidad San Martín de Porres. Es graduado, también dirige la página Guardián del Patrimonio Chalaco. Alberto Paz de la Vega, sociólogo y también ha sido exdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao. Y también el señor Wilman Trujillo Sánchez, quien es promotor de la institución educativa Juan Fanning García y es muy conocido por ser el Inca, el que personifica en el Palacio Kendo. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Buenas Bien, noches, Diógenes. bien, queremos hacer unas reflexiones, ¿no? El Callao también va a llegar este bicentenario, no con las condiciones que hubiéramos querido, a causa de la pandemia y a causa también de autoridades que han descuidado lo que es el Callao. Pero eso responde a una pregunta que yo considero fundamental, ¿no? Eh, ¿Qué es identidad en el Callao? ¿Hay identidad chalaca? ¿Hay identidad? Y si eso se está perdiendo a fin de cuentas. Por favor, es un debate entre ustedes primero y ya vamos después sacando algunas conclusiones, algunas ideas. Juan Manuel. Bueno, yo creo que el más indicado para explicar sobre lo que es identidad aquí sería Alberto. Pero sobre lo que es identidad, mi punto de vista, es bastante complejo en realidad lo que sucede en el Callao. En realidad, para hablar de identidad en el Callao, bueno, partiría porque es una construcción social, un elemento básico, no es una construcción social que se va formando de acuerdo a las necesidades, ¿no? A las necesidades que se van presentando las personas, ¿no? Se va construyendo en el tiempo y obviamente en función al entorno en el que se encuentran, ¿no? Y eso es y partiendo de todo eso, yo creo que hay muchos problemas que se generan en base a eso, ¿no? Si cogemos, en el caso del centro histórico, ¿no? Yo estaba enumerando ahorita y estaba revisando algo, ¿no? Por ejemplo, leí en un informe de Lima Cómo Vamos del Ya, déjame un 2018. ratito, yo estuve con una entrevista. De 2018 leía de que el 65-68% de Chalaco se siente identificado con el Callao. Ok, se siente identificado como Chalaco. Ok, pero analizando más allá ese informe, hablaba, por ejemplo, de que el 40% no está de acuerdo con la labor que viene desempeñando a nivel cultural las autoridades. Otro 38% no estaba de acuerdo, por ejemplo, perdón, estaba un 62% estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo en la forma en que se manejaba el tema cultural en el Callao. Y así, pero sin embargo, teníamos algo en común, todos tenían en común que el 62 o el 68% se sentían identificados con el Callao, que se sentían identificados como chalacos. Pero la pregunta es ahora, ¿identificados de qué? ¿Sobre qué? Esa sería la pregunta. Entonces yo estaba analizando un poco eso y miraba y analizaba el tema de varias cosas que sucedían, ¿no? Que por qué ocurre este problema de si tenemos una identidad chalaco, no. Entonces, miraba, por ejemplo, que el chalaco no conoce su patrimonio. Siempre digo que no se quiere lo que no se conoce. Y lamentablemente, si partimos desde el mismo ciudadano hasta las mismas autoridades, funcionarios públicos no conocen su patrimonio chalaco. Por otro lado, tenemos varios problemas, ¿no? La falta de profesionales en las instituciones chalacas. Eh, Hemos visto graves errores, por ejemplo, en publicaciones por internet que ponen cosas que no deben de poner, empezando por ahí. Muchos dicen, no, que esa gente no vive en el Callao. Y es cierto, muchos de los profesionales que trabajan en el gobierno regional, en la municipalidad, o sea, no viven, no saben, no están identificados, no se informan. Otro problema que tenemos, por ejemplo, también es el tema de que en el Callao me he dado cuenta de que, por ejemplo, la parte norte del Callao no se identifica con, digamos, con la parte sur.
tenemos desde Mi Perú, que es un distrito, con todo respeto, independiente hace poco, que generó como un nuevo distrito. Tenemos una ventanilla que no se identifica o no se identifica con la parte sur del Callao. Por ahí hablan de aires de que quieren hacerse aparte del Callao. Sienten que la municipalidad provincial no los apoya como debería ser. Por ejemplo, cuando estamos en las calles aquí en el Callao, no hablamos ya de una identidad de distrito, sino aquí en el Callao estamos hablando de una identidad de barrio, de una identidad de cuadra. Y lo peor de todo es que es identidad de barrio, es identidad de cuadra. Y no sé si eso ocurre también en Ventanilla, creo que de repente en algunos sectores sí. Por ejemplo, aquí en el Callao tenemos la identidad de barrio de Loreto, de Castilla, o de la cuadra 8 de Loreto, de la cuadra 9 de Loreto, donde cada uno tiene su propia identidad y es violenta. Estamos hablando de una identidad violenta, donde el de la cuadra 8 no puede pasar por la cuadra 9 y uno que vive en Castilla no puede caminar por Loreto. Y así podríamos hablar de diferentes identidades de barrio o de cuadras que tenemos en el Callao. Es todo un problema eso. Bueno, ese es mi comentario. Sí, a ver, Alberto Paz de la Vega. Sí, bueno, Diógenes, el tema pues de la identidad es un constructo social, pues, ¿no? Que se va forjando a través del tiempo, ¿no? En el caso del Callao, digamos que han habido hechos muy importantes históricamente que han construido su identidad y la han hecho de una manera muy particular, digamos, separándola de Lima, ¿no? Esos hechos están muy vinculados con la defensa de la Constitución, ¿no? 1834, Callao, ciudad, asilo de las leyes y de la libertad. 1836, ¿no? Cuando se convierte en provincia litoral. 1857, cuando se convierte en provincia constitucional, ¿no? Entonces, digamos que esos hechos históricos han ido forjando, ¿no? Ese escenario de ese chalaco, ese porteño, ¿no? Ese ciudadano que vive y se nutre de los barcos, ¿no? Y que la cultura le viene por el mar, ¿no? Esa identidad, digamos, ha logrado sobrevivir hasta, digamos, mediados del siglo XIX, ¿no? Y de allí ya hemos tenido un proceso, digamos, inverso, ¿no? En donde las oleadas de migraciones, digamos, han venido cercando, ¿no? Las zonas agrícolas de este primer Callao, digamos, republicano, ¿no? Y se ha ido construyendo un nuevo ciudadano, un nuevo chalaco, ¿no? Va a ser, digamos, el boom de la pesca, ¿no? El que vaya a transformar, digamos, ¿no? El mapa geográfico del Callao y va a dar nacimiento a los primeros grandes asentamientos humanos que van a nacer en el Callao, ¿no? Como lo que antes se conocía como Corongo. Puerto Nuevo ya estaba, porque Puerto Nuevo es un asentamiento humano, por decirlo así, chalaco, ¿no? Y nace por allá por 1928 y de allí es el asentamiento humano más antiguo del Perú, además, ¿no? Y que aún se mantiene casi en esas mismas condiciones, ¿no? Cosa que no hemos sabido, digamos, trabajar, ¿no? Entonces ahí se va configurando, digamos, ese encuentro entre lo que podríamos llamar, pues, el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Que lo describe de alguna manera José María Arguedas, ¿no? En su novela, ¿no? Esos serranos que van llegando y que van aprendiendo con boyas atadas en la cintura a nadar porque tenían que ganarse el pan y el pan se ganaba en el mar, ¿no? Y había que salir a la pesca y la pesca era todo en el Callao en ese entonces. Estoy hablando del boom de la pesca, la década de los 60, en donde los astilleros llenan las avenidas en el Callao, de 94 astilleros que tenía pues el Perú, 73 funcionaban en el Callao, ¿no? Entonces ahí empieza a llegar un nuevo chalaco, ¿no?
que se va identificando obviamente con las tradiciones del Callao, porque la escuela también va nutriendo esa, va, digamos, introduciéndolos, ¿no? En estos valores, ¿no? Yo recuerdo en el colegio, por ejemplo, nos hacían cantar Nostalgia Chalaca, teníamos unos libritos de historia del Callao que también nos hacían leer, ¿no? Y nos iban relatando algunos, la vida de algunos personajes, ¿no? Entonces, ese chalaco, digamos, empieza a asimilar, ¿no? A nueva gente que va llegando. Pero ya la década de los 90 nos va a marcar, digamos, ya un punto, digamos, de quiebre, ¿no? Porque hay un gran éxodo, ¿no? Con esta quiebra de la economía, esta privatización brutal, salvaje que ocurre, genera un éxodo, ¿no? Un éxodo y medio Callao se va a Estados Unidos, están por allá por Paterson, por New Jersey, ¿no? Ese Callao es muy distinto al nuevo Callao que ahora vemos, ¿no? Que ha venido creciendo sobre los arenales, ¿no? Las zonas de Ventanilla, ¿no? Entonces, claro, encontrar un discurso que sea sintetizador de este nuevo Callao que se está gestando, en el momento no lo podríamos todavía precisar, ¿no? Digamos que está en gestación esa nueva identidad, ¿no? Esa nueva identidad. Bien, Wilman Trujillo, ¿qué es lo que puedes señalar? Sí, muy bien. Justo casualmente he escuchado con atención lo que ha dicho tanto Juan Manuel como Alberto. No es muy cierto acá en el Callao. Hablar de identidad es un poquito complicado en nuestro Callao, ya que hay muchas formas de cómo podemos apreciar esa verdadera identidad. Una de lo que ha sucedido, por ejemplo, es que se ha olvidado totalmente en los colegios, ¿no? Porque de ahí es donde se inicia todo. De ahí donde uno empieza a conocer verdaderamente el lugar de origen, la verdadera cosa a uno que va a representar. Por decir, en las instituciones educativas poco se habla de la verdadera historia del Callao, qué cosas somos los chalacos. Una identidad que nos han dado a nosotros, una mala identidad que nos han puesto a nosotros los chalacos es como decir un sitio malo, un sitio que no se puede hacer cosas buenas, que solamente son balaceras, que todo lo peor. Pero eso es falso. ¿Y a qué se debe eso? A falta de interés de todas aquellas personas, sobre todo autoridades, que tienen el mando de nuestra provincia constitucional. Son ellos los que tienen que empezar a cambiar el modo de pensar de nuestros jóvenes, de nuestros niños, ¿no? Que están en la escuela, hablarle de nuestro Callao verdadero, de sus inicios, de sus orígenes. Hoy en día vemos nosotros simplemente todos los que ingresan como dice, a un cargo público solamente vienen a enriquecerse, llenarse los bolsillos de dinero, porque otra cosa no podemos decir, ¿no? No se preocupan en qué cosa es lo que verdaderamente necesita al Callao, qué cosa es verdaderamente lo que necesitamos los chalacos para salir adelante y cambiar esa identidad tan horrible que nos han dado a nosotros. Lo dijo el amigo Paz de la Vega, ¿no? El Callao ha tenido tantas cosas hermosas que se han olvidado, ha tenido tantas cosas bellas que se han olvidado totalmente en nuestra provincia constitucional. No es justo, ¿no? Que, por ejemplo, hoy en día que estamos a puertas de un bicentenario, Lima lo sea todo y el Callao no se dice absolutamente nada, está dejado de lado. Muchas veces, hoy en día, por ejemplo, la identidad chalaca se está hablando acerca de reactivación de turismo, de todas estas cositas, muy bien, esas de que nos han otorgado el sello del Self Travel, ¿no? Muy bien, es muy bueno para el Callao, pero simplemente agarramos para que conozca la identidad chalaca, Callao Monumental, Chucuito, y lo demás, ¿qué pasó con Ventanilla? ¿No? Como dijo que se han olvidado, ¿no? Tanto el cono norte, el cono sur, cada uno vive a su manera, no es justo, ¿no? Debe integrarse todo, una verdadera identidad está incluida, los humedales de Ventanilla, las zonas arqueológicas, los lugares monumentales, arquitectónicos que tenemos en Callao, todos unidos, es una identidad, pero si estamos empezando, como dice, a dividir en partes todo, no podemos hablar de una identidad en ese aspecto. Ya es hora que empecemos a cambiar ese modo de pensar que se tiene acá en el Callao. Identidad tiene mucha forma de hablar, de una u otra manera, de distintos aspectos hay para hablar de la identidad chalaca. Pero una de lo que sí nunca nos la van a quitar es que el chalaco sí siempre ha sido, como dice, una persona fuerte, tenaz, aguerrida, busca la forma de salir adelante
a pesar de adversidades que tiene, siempre trata de surgir, de salir adelante. Eso Bien, por el momento podría decir ustedes. bien. Creo que una gran responsabilidad de todo lo que está pasando últimamente son las autoridades. Podríamos encontrarle mucha eficiencia a todo el sistema que existe en nuestro Callao en cuanto a autoridades, responsabilidades. Pero vayamos más allá, vayamos a las propuestas, vayamos a aquello que ustedes consideran que debe implementarse, aquello que ustedes consideran que debe tener un carácter de ley, que debe tener un carácter de fuerza de ley en nuestro Callao. Empezamos entonces por Juan Manuel. ¿Cuáles son para ti los aportes que puedes dar a crear no tal vez una identidad, sino digamos a juntar a todos y hacerlos a todos, digamos, mirar un solo norte, ¿no? Algo así como, vamos, esto es lo que nos identifica a todos y sobre esto tenemos que trabajar. La verdad, mira, creo que podría ser una especie de política pública, ¿no? Que parta de las mismas autoridades, ¿no? Que articulen entre ellas y establezcan una estrategia de desarrollo, definitivamente. Porque en realidad, como bien menciona Wilman, estamos totalmente divididos y se tiene que empezar a trabajar por ahí, trabajar con los barrios, hacer trabajo comunitario, que los pobladores adquieran un sentido de pertenencia de su propio espacio, que se recuperen los espacios públicos, que se generen actividades culturales. Como comentaba la vez pasada, que el chalaco se acerque a su ciudad, a su patrimonio cultural. Lo otro que creo que es importante, aparte de las mismas instituciones que tienen que trabajar este tema, son los colegios. Definitivamente todo empieza por los colegios, por la educación. Yo creo que en el tema de los maestros es muy importante el papel que desempeñan en cuanto a la educación. Eh, yo en lo poco que me he acercado un poco al tema de colegios y conversaba con un profesor temprano, le preguntaba si existe material educativo sobre la historia del Callao. Y me comentaba que no existe material educativo, que debería partir de repente del GORE, de repente del Ministerio de Educación, o no sé, creo que es del GORE, y la misma Municipalidad del Callao que deberían sacar material educativo que hable sobre la historia, sobre la identidad, sobre las tradiciones, sobre las costumbres del Callao. No existe. Ahora, de repente eso lo puede decir el profesor Wilman acá, ¿qué tan cierto es que se dicta charlas? Porque creo que eso forma parte de la currícula y creo que eso está establecido, de que los profesores tienen que dictarle a los muchachos cursos de identidad, ¿no? Tanto en educación cívica, y ahí hablar un poco de lo que es la historia. Y no en una clase ni en dos, sino que eso tiene que ser, digamos, de la mano con todo el curso de historia del Perú. El tema de las visitas del Perú y del Callao, y el tema de las visitas al Callao, ¿no? No sé, creo que solamente está permitida una visita al año, pero ¿por qué no se realizan más? Falta un apoyo, ¿qué sucede ahí? Pero, punto uno, yo creo que parte de las autoridades que tienen que establecer un plan, una estrategia de desarrollo para poder lograr e integrar esta división que existe, si es que realmente queremos trabajar y generar, la identidad no se genera porque ya la identidad la tenemos, de repente trabajarla, ¿no? Trabajarla y mejorar esta identidad que tenemos, porque definitivamente, este, no sé, no lo digo modo de conclusión, pero creo que hay diferentes identidades, una del cono norte, una del cono sur, en cada una de ellas hay una misma identidad de barrio, de distrito, y pareciera que cada uno tirase para su lado, para su lado. No tengo esa impresión, al menos en el centro histórico así lo veo de esa manera, ¿no? Por eso que no se logra articular o de repente unión entre los mismos ciudadanos. Y es porque tampoco la autoridad lo promueve. Insisto con el tema del trabajo comunitario, insisto con el tema de la educación. Creo que son las únicas maneras en que podamos mejorar como sociedad y poder generar una identidad chalaca, ¿no? O mejorar esta identidad chalaca que tenemos. Bien, Alberto. Bueno, sí, lo que dice Juan Manuel tiene mucho sentido, ¿no? Como vemos en el Callao en los colegios no se enseña historia del Callao, historia regional. No hay cómo el muchacho conozca su pasado,
por el cual pueda luego interesarse, ¿no? No hay una política cultural propiamente que permita, por ejemplo, que todos los estudiantes de los colegios del Callao vayan a visitar sus zonas arqueológicas, su centro histórico, la isla San Lorenzo, ¿no? Es decir, su patrimonio cultural y natural, los humedales, que conozca su entorno, o sea, sacarlos del aula, ¿no? Que encuentren, digamos, en estos espacios lugares que los pueda identificar, porque al final el patrimonio edificado construye la identidad. Entonces, tenemos que las autoridades pues no tienen una política o un plan maestro para trabajar las zonas arqueológicas, no tienen un plan maestro o un plan director para trabajar el centro histórico, y eso se nos viene cayendo y se nos viene depredando, por un lado por invasiones, por otro lado por incendios y por reutilización del espacio, ¿no? Que unos sinvergüenzas están transformando casonas en cocheras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una política pública para encarar esto, ¿no? Y entonces, al no haber esa direccionalidad o esa dirección política, el espacio que se nos ve es un espacio caótico, ¿no? Un espacio sin dirección, ¿no? Y ganado pues por la criminalidad, ¿no? Por estas actividades ilícitas, ¿no? Que nos van llenando y nos van ganando cada vez más, ¿no? O sea, al no haber educación, al no haber cultura, los barrios se van llenando, ¿no? Y al no haber trabajo, los barrios se van llenando pues de gente lumpen, ¿no? Gente que no tiene mayor proyección. En todo caso, ¿qué propuesta podrías hacer tú, digamos, a las nuevas autoridades o de acá, ¿no? De tu página que tú manejas, donde siempre reflexionan sobre Callao? Mira, una cosa muy, muy puntual es levantar, recuperar el centro histórico. Eso ya no hay formas de decirlo, ¿no? Restaurar el Real Felipe, llevarlo a una posición, ¿no? En que sea realmente un patrimonio que pueda ser catalogado como un patrimonio de la humanidad, ¿no? El Callao, el centro histórico, puede convertirse en patrimonio de la humanidad tranquilamente, pero requiere de una política pública, ¿no? Que se destinen recursos, ¿no? Para recuperar esas casonas, que se destine recursos para que esa población misma participe en la recuperación de esas casonas, como por ejemplo hacer una escuela taller, ¿no? En donde se le enseñen todas las artes para la restauración de las viviendas, ya sea, llámese pues, carpintería, ebanistería, quincha, adobe, cantería, herrería, todo lo que se requiera para poner en valor esas casonas, ¿no? Y iniciar un plan de recuperación de esas casonas, ¿no? Que también han sido, en ciertas maneras, apropiadas ilícitamente, ¿no? Entonces, todo esto requiere el concurso de muchas disciplinas y sobre todo de realizar un plan maestro para recuperar todo esto. Igual pasa en las zonas arqueológicas, ¿no? Zonas arqueológicas que han sido invadidas, han sido tomadas por traficantes de tierras, ¿no? Y donde uno no se puede acercar porque le ponen un puñal o una pistola en la cabeza. Y eso no puede ser, ¿no? Entonces, no hay autoridad. El principio de autoridad se ha perdido en el Callao, entonces, ¿no? Principio de autoridad. Sí, pasa por ahí y eso pasa también por tener autoridades pues que realmente puedan dar esa talla, ¿no? Porque si tienes autoridades que están comprometidas con estas bandas, con estas organizaciones, jamás de allí va a salir la solución, ¿no? Bien, interesante. Wilman, usted también es promotor Sí. de una institución educativa, ¿no? Exacto. Mire, yo sí soy una de las personas que está 100% convencida que para poder cambiar todo en nuestro Callao, y no solo en nuestro Callao, sino en todo el país, lo que necesitamos es invertir en educación, trabajar directamente en educación desde los más niños, formar a unos niños, concientizarlos en qué cosa es, hoy que estamos hablando del tema de identidad, qué cosa es una verdadera identidad, hacerle conocer la verdadera historia nuestra, ¿no? Como dice,
Muchos años nosotros también hemos sido engañados, que nos hablaban siempre, por ejemplo, del combate del Callao, combate del 2 de mayo, combate del 2 de mayo, pero nunca se mencionaba el lugar, ¿no? El combate del 2 de mayo de 1866. Hoy un poquito se está entendiendo ya cambiando esa idea. Y otra de las formas también, como le digo, es que los niños, el gobierno regional empezó el año pasado a hacer un pequeño programa de que los jóvenes empiezan a conocer ya las zonas arqueológicas. En la currícula en el GORE le había puesto que las zonas arqueológicas del Callao sean estudiadas por los alumnos. Pero una cosa es que sean estudiadas simplemente del papel, del escritorio, al frente del profesor, y otra que vayan a conocer en el mismo lugar de los hechos. Eso es lo que nos falta. Personalmente, yo trabajo con mis jóvenes, no solamente, como dice, en Palacio Kendo, sino casi en todas las zonas arqueológicas del Callao, llevándolos a los niños al mismo lugar, de todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Los llevo al mismo lugar y en el mismo lugar se les empieza a explicar a los niños para qué fue este lugar, de qué sirvió y qué cosa podríamos lograr nosotros en el futuro. Y es ahí que uno logra que los niños se concienticen de qué cosa es identificarse con esos lugares donde uno va. Ojo, que no solamente zonas arqueológicas, sino también las zonas arquitectónicas, la zona monumental, que también llevo a mis muchachos. Los llevaban, porque ahorita por lo que es la pandemia se ha paralizado todo, pero ese era mi trabajo siempre. Y bueno, algo para nosotros era muy, muy triste, ¿no? Que en el Callao, por ejemplo, bueno, en esta parte yo estoy bien comprometido con lo que es arqueológico, es muy triste que en el Callao muchas personas, por no decir más del 50% de los chalacos, no conocen las zonas arqueológicas con las que contamos. No saben que nosotros tenemos espacios donde se hacen grandes actividades culturales. No saben, a pesar que tenemos las redes sociales, pero son pocas las personas que conocen estas cositas. Sí, imagínense si tanto el municipio y el gobierno regional, sus funcionarios no conocen que tenemos zonas importantes en nuestra localidad de gran valor histórico, no lo conocen. Entonces, ¿qué nos queda a los demás? Ujú. Hemos tenido como dice último, que hoy día no están al frente del municipio, que ellos tienen como eslogan recuperar la identidad chalaca. ¿Cuál identidad, yo digo? ¿Cuál identidad? Bueno, al principio mencionó Juan Manuel, ¿no? Yo hace un mes visité el Callao y me dio mucha pena ver una bandera chalaca, ¿no? La que representa a todos los chalacos, flameando al frente de la municipalidad provincial que representa a todo el Callao, como dice una bandera parchada. ¿Cuál identidad es eso? ¿Qué cosas nos están hablando? ¿Qué cosas nos están diciendo? ¿Ah? No, esa es una falta de respeto total a todos los chalacos, a los verdaderos chalacos que amamos y nos identificamos con nuestra provincia constitucional. Porque también hay muchos que dicen llamarse chalacos, pero no hacen absolutamente nada por cambiar la identidad chalaca. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, lo ideal es invertir en educación. Invertir en educación. Un país que invierte en educación lo es todo. Mientras que no se invierta en educación, vamos a seguir en lo mismo, vamos a continuar en lo mismo. El Callao va a mejorar rotundamente. Hay formas de poder mejorar todo, sino que falta la decisión política de hacerlo, ¿no? De nuestras autoridades. Lo hacemos y lo hacemos. No que no se puede dejarnos de tanta burocracia, porque hay tantas cosas que uno puede hacer, pero lamentablemente la burocracia también es un factor muy importante que deja de hacer muchas cosas. Pero cuando las autoridades tienen las ganas de cambiar el rostro, cambiar las cosas en nuestra localidad, fácilmente lo hacen. Trabajan de la mano articuladamente con las empresas privadas, todo, y se logran cosas importantes para nuestra localidad. Vamos a Lima, ¿no? Veamos a Lima. Lima nos ha ganado a nosotros cualquier cantidad, en todos sus aspectos, arqueológicos, arquitectónicos, monumentales, en todo, está haciendo un excelente trabajo. Nosotros vamos a conmemorar el bicentenario, no tenemos absolutamente nada, pero sí se va a develar una placa del bicentenario en la Plaza Independencia. Pero qué gran obra hemos hecho en el Callao, qué cosa buena hemos logrado para este bicentenario. No es justo, ¿no? Bien, Cambiemos esa actitud. Nos quedan 5 minutos, le voy a pedir un minuto a cada uno, ahora haciendo Juan Manuel, luego Wilman y al final Alberto, quien haga una reflexión a todos los chalacos. Creo que ustedes han sido claros, han dicho muy bien las cosas como está planteando, y en todo caso les voy a pedir lo último, una pequeña reflexión
de parte de ustedes, empezando por Juan Manuel Wilman y terminando con Alberto Páez de la Vega. En un minuto, por favor. Quiero solamente precisar algo aquí, y es algo que lo vengo conversando con algunas personas ya hace algunos días también, y siempre lo he empezado, que es la falta de voluntad de las autoridades, ¿no? Definitivamente hay falta de voluntad de las autoridades para poder sacar adelante esta crisis cultural en la que nos encontramos, ¿no? Por otro lado, es importante, ¿no? Que el chalaco conozca su patrimonio, ¿no? Que se comprometa con su patrimonio, que lo conozca. Es la única forma de poder valorar y de otra manera generar una identidad, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Y por otro lado, mi reflexión también para los maestros, ¿no? Creo que ellos son el pilar para que esto también mejore y salga adelante. Pero sobre todo las autoridades. Yo creo que las autoridades tienen que ponerse realmente los pantalones y realmente ver la manera de, bueno, aunque con estas autoridades que tenemos ahora, la verdad que no lo creo, pero las próximas autoridades que de verdad sí se pongan la camiseta, que se informen y que convoquen a chalacos. Bien. A chalacos, eso es lo importante. Wilma. Y por otro lado, solo para terminar, no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, chalacos de otros lugares, personas que viven en otros lugares sean directores de colegios, cuando debería ser un mismo chalaco, o de repente que profesionales, hay muchos profesionales chalacos que pueden trabajar en la Municipalidad del Callao o del gobierno regional, y hay profesionales de otros distritos que ni siquiera conocen o saben lo que van a colocar o colgar en redes sociales, o ni siquiera se identifican bien con el trabajo que hacen. Eso es todo, nada más. Ya, un minuto, Wilman, por favor. Bueno, yo lo único que les puedo decir es un pedido a todos los chalacos. Hay que unirnos hoy más que nunca. Hay que hacerle conocer a todas las personas, tanto a nivel nacional y del extranjero, que el Callao es maravilloso. Hay que hacerle conocer a todos que el Callao tiene cosas bellas. Somos únicos, nosotros los únicos que tenemos ese título de provincia constitucional a todo el mundo. En cada lugar que nosotros podemos ir a visitar, solamente vamos a encontrar bellezas, vamos a encontrar cosas hermosas. Quizás tengamos pequeños errores por ahí, pero hay que identificarnos, hay que decir nosotros, yo soy chalaco de corazón, quiero que mi Callao salga adelante y yo voy a contribuir con mi granito de arena para poder engrandecer nuestra provincia constitucional del Callao. Muchas gracias. Gracias. Alberto Páez de la Vega. Bueno, cerrar un poco lo que ya han dicho, ¿no? El Callao merece efectivamente mejor educación, mejor cultura. Estos son dos pilares que, si no se trabaja en ello, pues no van a permitir el desarrollo de la región, ¿no? De la provincia constitucional en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que sí se debe incidir mucho en ello, ¿no? Y sobre todo que tengan una política pues destinada a la recuperación del patrimonio. Lo estamos viendo perder, como acababa de señalar Wilmer. Estamos celebrando el bicentenario y no tenemos una sola casona recuperada, una sola zona arqueológica recuperada, puesta en valor, que tú puedas decir, ahora sí pueden venir a visitarla porque aquí tienen todo. No hay una sola, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos celebrar 200 años? Pero ni el Real Felipe siquiera, ¿no? Y entonces, claro, una placa, pues, sola. Realmente es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso tener eso como propuesta para la celebración del bicentenario, ¿no? Habiéndose podido hacer tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Como te digo, un solo inmueble puesto en valor ya reflejaba ese deseo de cambiar las cosas. Pero no, cerramos el bicentenario en ruinas, con casonas que se nos caen y con una población empobrecida y aventada a las bandas criminales, ¿no? Eso pues, realmente es espantoso. Sin Yo duda. creo que como chalacos debemos reflexionar porque esto no puede seguir así. Sin duda. ¿No? Les agradezco mucho. Ha sido un tiempo muy valioso y espero que los amigos que están escuchando puedan también ellos tomar cuenta de esto y ponerlo para poderlo discutir más adelante y poder hacer propuestas como ustedes ya la han planteado. Les agradezco mucho en este primer programa que hemos tenido
de Callao del Bicentenario, el puerto que queremos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Estaremos mañana también con otra entrevista a otro de nuestros amigos. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Feliz bicentenario para todos. Feliz bicentenario. Chimpún Callao. Pum.